la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús, o la Pascua. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra Pascua? Pascua significa sacrificio de ofrecimiento. Y es muy importante para nosotros saber bien el significado de esta palabra o de esta celebración, porque fue durante la celebración de la Pascua judía, casi 2000 años, casi 2000 años atrás, que nuestro Señor Jesucristo, o Cristo Jesús, ofreció su cuerpo en sacrificio por nosotros. En el libro de Génesis, la historia dice que José, el cual era nieto de Isaac e hijo de Jacob, llevó a los judíos, por razones de pobreza y hambre, a vivir a Egipto, donde José mismo se había convertido en el hombre más poderoso y más importante en el gobierno de Egipto, por supuesto, después del rey Faraón. José, siendo judío, manejaba a todo Egipto, hasta que un día llegó un faraón que no reconocía más a José, y los judíos pasaron de ser invitados de Egipto a ser prisioneros de Egipto por más de 400 años. Y fue así hasta que Dios habló a Moisés, como dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3, y le dijo que había oído el clamor y la angustia de su pueblo en Egipto. Dios dijo, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y luego le dijo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés escuchó a Dios y después de varias discusiones, incluyendo hasta el enojo del Señor, Moisés obedeció. Y haciendo diferentes milagros y señales y plagas, todas guiadas por Dios, ya que el faraón no creía, el Señor le dijo a Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 12, que para ser liberados de la esclavitud que se encontraban, debían en obediencia y por fe matar un animal y derramar su sangre en sacrificio. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 12. Ahí vamos a leer cómo es esta historia, para que nos quede claro, bien claro el significado de lo que celebramos. Éxodo, el segundo libro en tu Biblia, Génesis, Éxodo, en el capítulo 12, cuando están allí me dicen amén. En el versículo 7 comienza diciendo, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. O sea, que pinten la sangre del animal que sacrificaban en el marco de la puerta. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O sea, una buena carne asada con ensalada amarga. ¿Qué les parece? Luego en el versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, amárrense el fajo, el cinturón, ellos usaban batas, así que levántense la bata, estén listos para salir. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, y fíjense lo que dice, es la Pascua de Jehová. Saben, esta es la primera vez que aparece la palabra Pascua en la Biblia. ¿Y saben cuántas veces está la palabra Pascua en la Biblia? 81 veces. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, Dios hablando a Moisés está aquí, ¿no? Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias,
y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, o sea, yo Dios. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En otras palabras, ninguno de ustedes va a morir. Simplemente obedezcan, hagan esto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice, ok, ahora vayan al versículo 21 y allí Moisés explica cómo se debe hacer. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, en el balde, en la cubeta, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Bueno, esto que acabamos de leer es una celebración judía. Dios les dio a los judíos la orden que celebraran la fiesta de la Pascua para siempre, la cual ellos todavía siguen celebrando por la misma razón que acabamos de leer. Los judíos celebran que Dios los sacó de Egipto, donde vivieron por tantos años como esclavos. Estaban presos y Moisés abogó por ellos con Faraón para que sean liberados de la esclavitud física. Fueron liberados físicamente. Ahora, nuestro Señor Cristo Jesús, años más tarde, vino como había sido profetizado, a ser Él nuestro sacrificio. ¿Cómo sabemos eso? Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Van a ver cómo todo está entrelazado. Isaías capítulo 53. Cientos de años después que Moisés sacó a los judíos de Egipto, el profeta Isaías escribe esto. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. Y sabemos que 700 años más tarde, Jesús derramó su sangre en la cruz para que nosotros también seamos liberados, pero con una diferencia muy grande a la liberación que tuvieron los judíos en Egipto. Ellos recibieron liberación física solamente. Nuestra liberación es completa, física y espiritual. La muerte de Jesús en la cruz nos salva espiritualmente. Los que creen en Él son liberados de sus pecados, reciben el Espíritu Santo y reciben la vida eterna. De manera que Jesús es nuestra Pascua. La otra diferencia grande de la Pascua de los judíos a nuestra Pascua es que ellos se comieron el cordero pascual. Se comieron el animal que habían sacrificado. Nuestro cordero pascual, nuestro Señor Cristo Jesús, resucitó y al tercer día después de su muerte, está hoy aquí presente. Vayan ahora conmigo a San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 y vamos a leer lo que ocurrió ese día domingo de Pascua hace casi 2000 años atrás. San Lucas capítulo 24. Y el hermano Josías lo va a leer con ustedes. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? He aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se ha hecho tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba el cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso está en San Lucas capítulo 24. Así que
la mejor noticia que este mundo ha escuchado procede de esa tumba en las afueras de Jerusalén. Ha resucitado. En el versículo 6 leímos, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Podemos decirlo todos en voz alta? No está aquí, ha resucitado. Bueno, en esa tumba Jesús ganó la victoria sobre la muerte. Y no existe más verdad o verdad más infinita que esa, que Jesús ha resucitado de la muerte. Y saben, esa es la verdad que la ciencia no puede explicar. La historia no ha podido repetir y el tiempo no ha podido hacer olvidar. Es la verdad de todas las verdades. Es la verdad que prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Pero con la muerte de Jesús, los discípulos estaban frustrados. Todo lo que habían creído como cierto se les había desmoronado en unas pocas horas. La muerte de Jesús era inexplicable para ellos. Él siempre se había librado de sus enemigos. ¿Recuerdan al inicio de su ministerio en su ciudad natal, en la ciudad donde había crecido, en Nazaret? En San Lucas capítulo 4 dice que lo querían matar porque en la sinagoga, después de leerles las profecías de Isaías, de la venida del Mesías, les había dicho que él era del que hablaba el profeta Isaías. Y lo querían linchar. Bueno, Jesús siempre salió de las redes malignas, pero esta vez no pudo salir. Ahora, si él sabía que había planes para matarlo, ¿por qué no salió en el momento oportuno y se alejó de Jerusalén en esa semana de la Pascua? Luego de la última cena, cuando Judas fue a hacer el trato por las 30 monedas de plata, Jesús se podía haber marchado de allí con los 11 apóstoles fieles. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no huyó? Bueno, en San Mateo capítulo 27 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El verdadero motivo por el cual Jesús no se podía salvar, no lo comprendían los discípulos ni los acusadores. Todos se preguntaban, ¿por qué no descendió de la cruz? Para ellos todo parecía irracional. Eran contradicciones en sus mentes. Jesús había sido condenado como criminal. Claro, su reputación y su honor habían sido completamente manchados. También había cosas extrañas. La tumba estaba vacía. Además, los discípulos sabían que como se habían declarado amigos de Jesús, era muy posible que vinieran represalias en contra de ellos. Por eso es que la noche de la resurrección estaban encerrados por miedo a las autoridades. Tenían miedo a las consecuencias de ser amigos de un hombre acusado de ser un falso profeta, de tener una teología errónea y de ser considerado como el líder de un complot que conspiraba contra la autoridad del Imperio Romano. Ahora, ellos todos sabían que esos comentarios contra Jesús eran falsos, pero Jesús estaba muerto. ¿Y qué pasaba ahora con las promesas que les había hecho Jesús en vida? Jesús en San Mateo capítulo 24 les habló del privilegio futuro de sentarse en tronos y juzgar a las 12 tribus de Israel. Esas promesas de Jesús ahora quedaban reducidas a nada. Hacía 3 días que había muerto y para ellos todo había terminado. Y
y no lo podían entender. Imagínense, Jesús había levantado a la hija de Jairo de la muerte un rato después que la niña había muerto. Había levantado a su amigo Lázaro al 4º día de muerto. Y ahora, ¿quién lo levantaría a él? El apóstol Pablo luego escribió en 1 Corintios capítulo 6 y dijo: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¡Wow! El Señor lo levantó de los muertos. Pero ellos todavía no entendían eso. Estaban tan desahuciados y amargados que muchos de ellos se regresaron a la rutina de antes de conocer a Jesús. En San Juan capítulo 6 leemos que cuando Jesús estaba vivo pasó algo similar. Jesús había hablado en la sinagoga muy en serio, había dicho cosas fuertes para esos que lo atacaban, y los discípulos estaban allí escuchando, y pasó algo similar. Se sintieron frustrados con las palabras de Jesús. San Juan capítulo 6, versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. O sea que muchos lo abandonaron incluso cuando él estaba en vida. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero ahora él ya no estaba. Había sido crucificado públicamente. Sus esperanzas habían quedado en esa cruz del Calvario. En San Lucas capítulo 24, versículo 4, leímos que cuando las mujeres vieron la tumba vacía, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, estaban confusas. En el versículo 11 dice que cuando regresaron a donde estaban los apóstoles y les contaron lo que habían experimentado, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pensaban que estaban locas. Leímos que Cleofas y su amigo, camino a Emaús, se sentían vacíos. También recuerdan lo que dijo el apóstol Tomás, el incrédulo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere sus dedos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Conociendo Jesús lo que ellos estaban pensando y lo que estaban sufriendo, en San Lucas 24, versículo 38 les dice, ¿por qué estás turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Jesús les decía, soy yo, mírenme, tóquenme. Es difícil creer que estos hombres y estas mujeres que habían caminado con Jesús por 3 años, escuchando a Jesús, que les había dicho que esas cosas iban a suceder, que vieron los milagros que hacía, ¿cómo podían dudar de esa manera y sufrir de esa manera como lo estaban haciendo? ¿Saben lo que creo que pasaba? La mayoría de ellos había fallado, con excepción de Juan y algunas de las mujeres. Porque cuando Jesús fue capturado, todos lo abandonaron, especialmente Pedro, al que Jesús le había advertido que lo iba a abandonar, y lo abandonó. No solo lo abandonó, Pedro lo negó 3 veces. Tal vez esa era la razón que muchos se sentían tan mal, porque ¿qué iba a pasar con ellos ahora que Jesús había regresado?
se daban cuenta lo mal que se habían comportado. Lo habían abandonado. ¿Recuerdan el jardín de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado?